miniaturas pixeladas. 11 de septiembre de 1999, X Games de San Francisco. Este skater, llamado Tony Hawk, está intentando realizar una proeza que nadie aún ha logrado, un 900. O lo que es lo mismo, dar 2 vueltas y media en el aire sobre el skate. Pero cae constantemente al suelo. El público no decae, está muy cerca de lograrlo y le piden un intento tras otro. Cae 6 veces, 10 veces, hasta que en el intento número 11... Tras esta hazaña, Tony Hawk pasará de ser el mejor skater de su generación a convertirse en una leyenda. Poca gente lo sabe, pero tan solo 2 meses después saldrá un videojuego con su nombre en el que lleva meses colaborando y meterá el punk en las casas de millones de adolescentes. Unos años atrás, los punks eran el villano recurrente de los videojuegos, obstáculos que apalizar para poder salvar a la ciudad. Pero a mediados de los 90 la tendencia cambió y empezamos a controlar nosotros a esos punks y a causar el caos en las ciudades. Pero, ¿por qué sucedió este cambio? Esta es la historia de cómo el punk se infiltró en el mainstream, cómo lo adoptaron las marcas comerciales y cómo acabó cambiando los videojuegos para siempre. Durante años, videojuegos como Final Fight, Street of Rage o Cadillacs and Dinosaurs se empeñaron en decirnos que los punks eran tipos malos, muy molones, sí, pero tenías que patearles el culo para poder rescatar a la damisela en apuros o salvar a la ciudad de esas bandas. En el vídeo que dedicamos al tema llegamos a la conclusión de que no era algo casual. Esa imagen del punk nihilista no nació en los videojuegos, sino que fue una herencia directa del cine y el cómic. Películas como Mad Max 2 o Blade Runner y la particular visión de guionistas como Frank Miller crearon el molde perfecto del enemigo del sistema en plena era Thatcher-Reagan. Pero esta percepción, a mediados de los 90, se empezó a diluir. El salto que hubo entre las consolas de cuarta y las de quinta generación, o sea las de 16 y 32 bits, fue enorme. Y no estoy hablando solo del apartado técnico, sino también del cultural. Pongamos un poco de contexto. Kurt Cobain murió en abril de 1994, tan solo unos meses antes de que PlayStation llegara al mercado. Su muerte marcó un punto de inflexión simbólico. La rabia que había definido el grunge dio paso a una nueva actitud generalizada, dominada por la ironía, el hastío y un constante encogimiento de hombros. Quien mejor supo condensar este eco fue la MTV. La cadena dejó de ser tan solo una emisora de videoclips para convertirse en el reflejo deformado y cool de esa sociedad. Series como Beavis and Butthead y Daria representaron los dos extremos de esa juventud desencantada y que se sentía alienada del sistema. Esta divergencia cultural tuvo 2 caras muy claras. Por un lado, en Europa, especialmente en el Reino Unido, la escena rave marcaba la tendencia, inspirando videojuegos como Wipeout, mientras que Estados Unidos, en cambio, se hundía en la resaca del grunge y la cultura del skate para destilar una corriente más callejera. Las consolas de 32 bits empezaron a fijarse en esta tendencia y para romper con el público infantil de la generación anterior, empezaron a realizar anuncios de televisión y campañas publicitarias que parecían sacadas de un videoclip de la MTV. Las revistas se llenaron de publicidad con esa estética grunge corporativa y les funcionó tan bien que hasta Nintendo, su antítesis familiar, intentó coquetear con ese lado oscuro. Los videojuegos se empezaron a distanciar de los colores saturados y las melodías brillantes de los 16 bits. Ya no tenías que salvar a una princesa o al mundo. De hecho, el objetivo empezó a ser el opuesto: causar el caos. Así que en vez de controlar a héroes, empezamos a controlar a personajes mal hablados y políticamente incorrectos, marginados, antihéroes o directamente psicópatas. Y sí, en la generación anterior ya habíamos visto algún juego que fue un escándalo, como Mortal Kombat o Night Trap, pero con la llegada de las 3D, la irreverencia dejó de ser una excepción para convertirse en la norma. Juegos de acción como Duke Nukem 3D, Postal o Loaded apostaron por grandes dosis de humor macabro y violencia. Juegos de conducción como Twisted Metal, Destruction Derby, Carmageddon o los primeros Grand Theft Auto hicieron lo mismo. Eran juegos irreverentes, en los que podías desafiar a las normas, burlarte del sistema y hacer lo que te diera la gana. Eran juegos con espíritu punk. De repente los videojuegos eran sexys, rebeldes y adultos. Ya no querían ser educativos ni positivos, querían ser cool. La industria había aprendido a hablar el idioma de la destrucción y la irreverencia. Pero a esta escena aún le faltaba algo. Le faltaba una banda sonora y una tabla de skate. En 1994, 3 tipos se unieron para fundar en California una desarrolladora de videojuegos a la que bautizaron como Neversoft. Su primer videojuego fue Skeleton Warriors, un encargo para adaptar una serie del momento. Tras eso, reciben el encargo de adaptar para PlayStation el juego de PC MDK. Y ya, en 1998, lanzan Apocalypse, un juego de acción futurista protagonizado nada más y nada menos que por Bruce Willis, quien grabó la captura de movimiento y las frases en un par de días.
Apocalypse era uno de esos juegos irreverentes, con este humor y esta actitud punk que tan de moda estaban, pero se atrevió a ir un poco más allá con una característica que no se había visto en ningún otro videojuego. Mientras ibas pegando tiros por los escenarios, podías oír y ver en pantallas vídeos en directo de bandas como System of a Down. Neversoft había creado un motor gráfico específicamente para poder reproducir vídeo en escenarios en 3D, tan solo para eso, para poder ver a las bandas tocando temazos junto a las explosiones. Pero el juego tuvo un rendimiento comercial bastante discreto. Pero no pasa nada, porque ese mismo motor lo iban a aprovechar para el juego que llevaría a Neversoft al estrellato: Tony Hawk's Pro Skater. Tras la hazaña de los X-Games de San Francisco, Tony Hawk pasó de ser un skater legendario a un icono global y empezó a acaparar portadas y portadas de revistas. Mientras todo esto ocurría, el skater ya llevaba unos meses colaborando con Neversoft para un videojuego, y no era el típico acuerdo por el cual poner la cara y el nombre en la portada y cobrar el cheque. No. Tony estaba colaborando estrechamente con los desarrolladores, obsesionado con que los trucos fueran precisos y auténticos. Les dijo movimientos que sí o sí tenían que estar, como ese 900 que recién había logrado. También les asesoró con las pistas y los escenarios, pero sobre todo, se aseguró de que el juego capturase ese sonido punk rock de esa escena. Tony era fan de bandas de hardcore punk californiano de la vieja escuela, como Dead Kennedys, Black Flag o Circle Jerks, e indicó al equipo que si querían que el juego fuese un reflejo fiel de la escena skate de California, tendrían que hacerse con los derechos de alguna de esas bandas. ¿Pero realmente había una conexión tan grande entre el punk y el skate? Sí, la cultura del skate y el hardcore punk crecieron juntos en California. El skate surgió de los surfistas, quienes lo crearon buscando algo que hacer cuando no había olas en los 60, y en los 70 una sequía llevó a muchos jóvenes a patinar en piscinas vacías. Al mismo tiempo, el punk se volvió más rápido y agresivo, dando forma al hardcore californiano. Revistas como Thrasher y marcas como Santa Cruz o Powell Peralta alimentaron esa unión, difundiendo fanzines y vídeos de skate con música de las bandas locales. A finales de los 80, No Control de Bad Religion acabó de consolidar el punk melódico y marcó la frontera entre la vieja escuela de bandas como Dead Kennedys o Black Flag y una nueva generación capitaneada por NoFX, Pennywise, Green Day o Offspring, que llevarían ese sonido a terrenos más accesibles y comerciales. Estas nuevas bandas no eran tan políticas como el punk británico, ni tan nihilistas como el neoyorquino, ya que no tenían sus mismas carencias. Es por eso que sus letras tiraban más hacia temáticas existenciales, irónicas y humorísticas. Eran jóvenes perdidos en un paraíso soleado. Esa era la música con la que había crecido Tony Hawk y se había formado como skater, música que el estudio californiano no le era del todo ajena, así que se pusieron manos a la obra y salieron a preguntar a varias bandas si querían aparecer en un videojuego protagonizado por la superestrella del skate. Y contra todo pronóstico, casi todas estas bandas dijeron que sí. Neversoft ya tenía experiencia en tratar con bandas en su videojuego anterior, así que no les resultó difícil conseguir la licencia de alrededor de una docena de canciones de bandas de esa escena. Hoy en día, conseguir la licencia de bandas como Green Day puede ser increíblemente caro, pero en ese momento la mayoría de bandas de punk rock de California no tenían un caché elevado. Esa música no solía aparecer en películas, anuncios y mucho menos videojuegos, pero con el lanzamiento de Tony Hawk's Pro Skater, todo esto iba a cambiar. La escena skatepunk no parecía tenerle miedo a aparecer en un videojuego y colaborar con marcas. Aquella rebeldía se había vuelto parte del propio mercado, pero no todo el mundo lo vio igual. Muchos fans de Dead Kennedys, por ejemplo, se indignaron a ver que Police Track, una de las canciones más feroces, la cual describía un caso real de brutalidad policial en Oakland, sonaba en la banda sonora de un videojuego lleno de logotipos corporativos. Porque sí, la música era solo la mitad de la ecuación, ya que mientras patinabas por los almacenes y las escuelas, mientras escuchabas ese pedazo de tema de Goldfinger, también te encontrabas con enormes vallas publicitarias de marcas como Ardio, Beerhouse o Quicksilver. El videojuego, especialmente en las siguientes entregas, se convirtió en un escaparate de marcas que se querían subir al carro de lo cool. El juego era en sí un anuncio muy cool, al igual que este de Hostinger. ¿Alguna vez has querido tener tu propia página web, pero ves muy complicado el proceso? ¿Siempre has querido tener un blog donde compartir tus recetas de kéfir con todo el mundo? ¿Quieres un blog propio para explicar por qué tú entendiste Evangelion mejor que nadie? ¿O algo más útil, como un portfolio para mostrar tu arte con opciones de afiliados? ¿O una tienda para vender tus propios diseños sin depender de pagar tarifas a terceros? Hostinger es la plataforma que hace que todo este proceso sea ridículamente fácil gracias a su inteligencia artificial integrada. Y vamos a demostrarlo. Digamos que quieres crear una tienda de tablas de skate con imágenes de gatetes así muy old school. Le das tus indicaciones a la inteligencia artificial, damos a Enter y ya está. Puedes seleccionar el formato de una gran variedad de plantillas prediseñadas y personalizarlo a tu gusto. Elegir el color de fondo, seleccionar la fuente, los apartados, meterle imágenes o vídeos de tu propia librería, o si lo prefieres, crearlos con la IA generativa.
Puedes hasta incluir un blog que te dé 10 motivos de por qué las tablas de skate con imágenes de gatetes son lo más sexy del mundo. Y todo ello de forma muy intuitiva. Sin saber nada de programación, en menos de 5 minutos, tengo lista mi web de venta de tablas de skate gatunas. Y lo mejor es que en Hostinger, si creas una tienda, no tienes comisiones de venta. Aprovecha su promoción de Black Friday por tan solo 2,75 €, con 3 meses gratis en su plan de 48 meses. Tendrás dominio gratis, mail incluido, la posibilidad de crear hasta 50 sitios web, pero no queda ahí. Si usas el código Pixeladas, tendrás un descuento del 10% adicional. Tienes el link y el código en la descripción del vídeo y en un comentario fijado. Muchas gracias a Hostinger por patrocinar este vídeo. Volvamos donde lo dejamos. Tony Hawk's Pro Skater fue un éxito. Se convirtió en uno de los juegos más vendidos de la consola y cosechó excelentes críticas por su jugabilidad, sus gráficos y su banda sonora. El juego había logrado capturar a la perfección el espíritu de finales de los 90, con su ironía post-grunge y esa rebeldía domesticada como ningún otro. De repente, en 1999, miles de chavales de todo el mundo escucharon punk rock, ska y hardcore melódico por primera vez. Tras el éxito de Tony Hawk, empezaron a surgir decenas de juegos de deportes extremos, todos ellos con bandas sonoras de punk rock californiano, aunque cada juego ampliaba el espectro un poquito más. Thrash metal, hip hop, nu metal... Eran juegos que competían por ver quién tenía las mecánicas más innovadoras o mejores gráficos, pero sobre todo por ver quién tenía la banda sonora más potente. Conseguir a las mejores bandas se convirtió en toda una obsesión y una lucha entre estos juegos. El ciclismo también se subió a esta moda creada por Neversoft. Por un lado, Activision, quienes ya habían comprado a Neversoft, pilló a Matt Hoffman, pionero absoluto del BMX, para emular a Tony Hawk y poner su cara en la saga Matt Hoffman Pro BMX. Acclaim no se quería quedar atrás y fichó a su rival, la estrella mediática Dave Mirra, para su juego Dave Mirra Freestyle BMX. Este juego funcionó bastante bien, y para la tercera entrega Acclaim quería darle un giro aún más edgy para intentar llamar la atención de más gente, pero se les fue de la mano. Querían añadir desnudos, humor escatológico y contenido sexual. Cuando Dave Mirra vio hacia dónde iba el juego, rompió su contrato y pidió retirar su nombre. Aún así, Acclaim no canceló el juego, sino que lo renombró a BMX XXX, uno de los juegos más subiditos de tono de PlayStation 2. Para que os hagáis una idea, este juego incluyó hasta imágenes de strippers reales cortesía de Club Scores de Nueva York que se iban quitando cada vez más ropa según completaba sus desafíos. Debido a esto, muchos mayoristas se negaron a distribuirlo y se convirtió en uno de los mayores fracasos de la compañía. Y para que veas hasta dónde llegaba esta fiebre por los deportes extremos que se vivió a inicios de los 2000, en el año 2002 salieron no 1, ni 2, ni 3, sino 3 juegos de surf. Por un lado, Ubisoft editó Sunny Garcia Surfing, Infogrames hizo lo mismo con Trash World Surf, y Activision, que ya se había vuelto una especialista en este tipo de juegos y licencias, publicaron Kelly Slater Pro Surfer. Cada uno de estos juegos luchaba por la banda sonora más rockera y adrenalínica. Juegos de snow, deportes acuáticos y, como no, motor. Ya sabéis que las bandas sonoras de los videojuegos de carreras seguían más la estela de videojuegos como Wipeout, Drum and Bass, Techno, Trance, pero una serie de títulos más burros y con una estética más sucia, donde el barro y los accidentes estaban más presentes, cambiaron el torno. Freakstyle, Burnout 3 Takedown o Motor Storm también se subieron al carro y competían por tener a las mejores bandas. Pero Tony Hawk era el rey. En cada juego que lanzaban nuevo de la saga incluían más opciones, nuevas mecánicas, más ambiciosas se volvían y más marcas se sumaban al proyecto. En Neversoft pasaron de ser un equipo de apenas 15 personas en la primera entrega a alrededor de 150 en las últimas. Y esta ambición se veía reflejada también en las bandas sonoras. La primera entrega tuvo unas 12 canciones licenciadas, la segunda 15. Para Tony Hawk's Underground, lanzado en 2003, ya tenían 75 canciones licenciadas. Por accidente, Neversoft se había convertido en una institución dentro del punk rock californiano, y muchas bandas noveles les enviaban a ellos sus maquetas antes que a las discográficas, por si sonaba la flauta y podían aparecer en alguna entrega. Y las marcas hacían exactamente lo mismo, ya que aparecer en uno de esos juegos se había vuelto más efectivo que 20 anuncios en la televisión. Estos juegos crearon a toda una nueva generación de skaters. Sus bandas sonoras pasaron a sonar todo el día en la MTV. La cadena, que como hemos dicho había contribuido a generar esa marca de rebeldía e ironía posadolescentes con series como Beavis and Butthead, iba a estrenar el programa que acabaría de completar el círculo de esta generación. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. 3, 2, 1, Banda sonora punk, un grupo de idiotas que venían de la cultura skate autolesionándose y mucho humor infantil. El espíritu punk, que fue visto años atrás en la cultura como el villano anónimo, se había transformado por completo. Ahora, todos queríamos ser como ellos. Y entonces surgieron bandas nuevas, cada vez menos violentas, que llegaban a gente más joven, como Blink 182 y Sum 41. Y fue ahí cuando empezamos a escuchar punk rock, o ya más bien dicho, punk pop, en anuncios de Pepsi. Una rama del punk había ganado la batalla cultural.
pero al hacerlo había perdido toda su rabia. En varios vídeos del canal ya hemos visto cómo Japón ha adoptado siempre a su manera estéticas occidentales. Lo ha hecho con la fantasía medieval europea de los JRPGs, con la escena rave de juegos como Ace Combat o Ridge Racer, y no iba a ser menos con esta escena rebelde y sucia, pero ellos le darían una explosión de color. En Crazy Taxi, lanzado en 1999 para arcades y porteado el año siguiente para Dreamcast, manejamos a un taxista que tiene que realizar viajes, pero tiene unos tiempos tan ajustados que no nos queda otra que causar el caos. Aunque es japonés, el juego se desarrolla en las soleadas costas californianas, repletas de punks, camisas de color y surfistas. Para su banda sonora se hicieron con temas de bandas como Bad Religion y Offspring, y si el product placement de Tony Hawk's te parecía exagerado, espera al ver el de Crazy Taxi. La ciudad estaba llena de comercios reales, y los pasajeros te podían pedir que los llevaras a Pizza Hut, a un Kentucky Fried Chicken o a la tienda de Levi's. Crazy Taxi fue la mercantilización perfecta. Usó la banda sonora de la rebelión para convertirnos, literalmente, en repartidores del capitalismo más puro. Y todo ello lo hacía desde un paisaje colorido y casi onírico, con este bellísimo cielo azul presente en todos los juegos de Sega de la época. A este look, algunos le recuerdan hoy como Sega Blue Sky, y estaba presente en prácticamente todos sus juegos en 3 dimensiones: Daytona USA, Virtua Fighter, Sega Rally, Sonic Adventure. Un cielo que nos recuerda a esa época en la que éramos felices, porque el sol siempre estaba presente. Toda esta mezcla de rebeldía colorida llegó a su máxima expresión en el imaginativo Jet Set Radio. Este juego era la antítesis del realismo sucio americano, el máximo exponente del cel shading, una técnica de renderizado que hace que los gráficos en 3D parezcan dibujos animados, usando colores planos y bordes marcados. Pero donde Jet Set Radio se desmarcó por completo fue en su banda sonora. En lugar de fichar a grandes músicos de punk rock californiano para sonar rebelde, el juego creó su propia identidad sonora y nos sumergió en un universo musical único, una mezcla ecléctica y genial de J-pop, Shibuya Kei, punk, acid jazz y hip hop experimental. Finalmente, esta actitud de Jet Set Radio, esa mezcla de estilo punk y violencia estilizada, encontraría a su máximo profeta en Suda 51, tal vez el autor más punk de la escena japonesa. Su juego No More Heroes estaba ambientado en Santa Destroy, una ciudad imaginaria de California, y controlamos a un asesino inspirado en la figura de Johnny Knoxville. Un juego que fue censurado en Europa y Japón por su violencia. Finalmente, nadie encarnó mejor ese espíritu del punk de haz lo que quieras como Rockstar. Con Grand Theft Auto, Rockstar inyectó todo ese espíritu en un mundo abierto lleno de libertad. Dejar la historia de lado para robar un coche, poner la emisora de radio que más te guste y ver el mundo arder, se convirtió en algo que todo el mundo ha hecho alguna vez. Rockstar se había convertido en la presa más punk, al menos en lo que respecta a sus juegos. Bully, Manhunt, Warriors eran títulos que no tenían miedo al pulsar los botones correctos para escandalizar a la prensa y a los políticos. Aunque toda esta anarquía era tan solo una fachada, ya que la empresa se hizo famosa por sus prácticas internas de crunch, algo a mi parecer muy poco punk. En la recta final de la década de los 2000, la hegemonía cultural de ese punk domesticado se desvaneció por completo. Musicalmente, el punk pop y el skate punk fueron eclipsados por el auge masivo del emo, con bandas como My Chemical Romance o Fall Out Boy, y poco después, por la explosión del indie rock y la cultura hipster. La energía caótica y despreocupada de Jackass y el skate punk dejó de ser la vanguardia para convertirse en algo que empezaba a percibirse como juvenil e incluso pasado de moda. La corriente principal simplemente se movió hacia otro lado. Los videojuegos estaban viviendo una nueva revolución con la llegada de la alta definición y consolas como Xbox 360 y PlayStation 3. Los juegos se volvieron más cinematográficos y adoptaron una estética gris y marrón, y los shooters se convirtieron en los juegos que pasaron a dominar el mercado. El punk ya no era el alma de la fiesta, sino un eco que se podía usar de vez en cuando para añadir un toque de rebeldía controlada. Pero mientras las grandes compañías jugaban a ser rebeldes, el espíritu más auténtico del punk, el del hazlo tú mismo, estaba floreciendo en internet. A principios de los 2000, portales como Newgrounds se convirtieron en el equivalente digital de los fanzines y las maquetas. Eran el verdadero espacio libre, anárquico y sobre todo punk que realmente tuvieron los videojuegos de esa época. Te lo cuento en este vídeo. Amor eterno a los miembros del canal.